Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del Coloquio de Matemáticas de la Universidad de los Andes. Para mí es un gusto presentarles a Janet Galeano de la Universidad Nacional de Colombia, profesora experta en números periódicos, y nos va a contar sobre una generalización del operador de Tableson. Entonces, gracias Janet por aceptar la invitación y la pantalla es toda tuya. Bueno, Darío, pues muchas gracias a ti por la invitación a la Universidad de los Andes. Buenas tardes a todos. Quítame lo de experta en números periódicos porque yo apenas estoy aprendiendo, ¿no? Por favor. Bueno, pues yo voy a hablarles un poquito del operador de Tableson, pero para eso pues voy a introducir grosso modo lo que son los números periódicos, ¿no? Digamos, un resumen así muy amplio de cómo se construye el cuerpo y como las cositas importantes que nosotros necesitamos para poder hablar del operador de Tableson, de lo que son los operadores pseudodiferenciales. ¿Listo? Espero que sea más o menos de alguna forma autocontenida. ¿Listo? Bueno, pues primero voy a nombrar algo de la motivación. Luego les voy a mencionar unos hechos del análisis periódico que son pues bien conocidos, o sea que es como lo mínimo que uno debe conocer para esto. Una parte muy importante es que casi siempre que queremos trabajar sobre los periódicos, pues vamos a tener que hacer integración. Entonces, pues voy a mencionar algo de eso. Vamos a definir la transformada de Fourier sobre los periódicos y pues por último los operadores pseudodiferenciales. El operador de Tableson es muy conocido y lo que yo quiero mostrarles es una generalización y bueno, y un problema de Cauchy muy particular. Bueno. Entonces, para los que de pronto nunca han escuchado hablar de periódicos, si es la primera vez que se enfrentan, entonces, aquí va más o menos como de dónde nacen los números periódicos, ¿no? Cuando uno está resolviendo problemas físicos, por ejemplo, pues normalmente trabaja con el espacio euclidiano, trabaja con R3, ¿cierto? R3 es un modelo matemático para el espacio físico y es un modelo que funciona muy bien, ¿cierto? Pero pues que tiene como ciertas, digamos, restricciones. Bueno, hemos modelado el espacio físico siempre con R3 y nos funciona para muchas cosas, ¿cierto? Bueno, pero el espacio euclidiano, el espacio euclidiano, sí, implica que nosotros podemos hacer mediciones con precisión arbitraria, ¿cierto? Y por allá la física nos dice que cuando uno trabaja con distancias más pequeñas que la longitud de Planck, o sea, del orden de 10 a la menos 33 centímetros, que eso no se puede medir, que no importa qué herramienta tengas, la más sofisticada, eso no se puede medir, porque eso es muy pequeño, ¿cierto? Entonces como que uno tiene que cambiar un poco lo que está haciendo, o lo que le funciona en los reales tal vez no sea lo mismo que le funcione a escala tan pequeña, ¿listo? Y esto está estrechamente ligado con el axioma arquimediano. El axioma arquimediano que todos conocemos dice, dados dos números reales x y y, con x mayor que 0, entonces yo siempre puedo encontrar n, un número natural, para que cuando yo haga n copias de x, yo sobrepase a y. O sea que yo puedo medir con la precisión que yo quiera, ¿sí? Entonces mi unidad de medida como que es x, y yo puedo ir midiendo hasta que encuentre a y. Y yo puedo medir y en términos de x, y esta x es cualquier número real. O sea que yo puedo medir con precisión arbitraria. ¿Listo? O sea, el axioma arquimediano es un axioma de medición. ¿Listo? Bueno, entonces, en los años 80, Bolovic propuso utilizar los números periódicos en lugar de los números reales cuando uno tiene que hacer mediciones tan pequeñas, ¿cierto? Más pequeñas que la longitud de Planck. Entonces, como que ahí empezó a considerar esta teoría, en esa época pues nueva, y empezaron a hacer todo el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, dice, bueno, ¿y cómo, de dónde saco los números periódicos, cierto? Entonces, cuando yo trabajo en procesos físicos, cuando yo hago un experimento, tengo que hacer mediciones, entonces quiero obtener un número racional. O sea, es imposible que yo le diga, tome la distancia entre estos dos puntos y me diga que es raíz de 2, que midiéndole de raíz de 2, siempre va a obtener un número racional, realmente. Que usted sepa que usaba el teorema de Pitágoras y que entonces la hipotenusa y le da el raíz de 2, eso es una cosa abstracta. Pero como tal con la herramienta de medición, nunca va a obtener los infinitos números, cifras decimales, entonces lo que va a obtener siempre son números racionales. Así que nuestro punto de partida van a ser los números racionales. Y vamos a hablar de distancia o norma. ¿Listo?
Entonces hay un teorema muy famoso, que es el teorema de Ostrowski, que nos dice que dada una norma no trivial sobre Q, el campo de los números racionales, esa norma o es el valor absoluto usual, ¿cierto? El que conocemos de toda la vida, o es una norma peádica, valor absoluto peádico para algún primo P. O sea que yo solamente como que las clasifico en dos, el real y el peádico. ¿Listo? Y eso nos dice el teorema de Ostrowski. Bueno, entonces, cuando yo tomo Q, el conjunto de los números racionales, y lo completo con respecto al valor absoluto usual que conocemos, obtenemos el campo de los números reales. Y esa es una de las formas de introducir los reales en un curso de cálculo diferencial, ¿cierto? Ahora, si yo completo Q, pero ahora con respecto a la norma peádica, entonces lo que obtengo se llama QP, el campo de los números peádicos. ¿Listo? Claro, aquí detrás de todo esto pues hay un montón de teoría que hay que hacer, cómo se completa un campo, las sucesiones de Cauchy, los límites, todo eso, ¿listo? Pero pues yo solamente quiero como mencionar un poco cómo es que se obtienen los peádicos. Bueno, en los últimos años se ha estudiado muchísimo esta teoría, ¿listo? Yo les puedo recomendar este artículo. De hecho, ya hay una revista que se llama P-adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, ¿cierto? Esta revista inició en 2009 de la escuela rusa porque pues ya había mucha gente trabajando en peádicos y como que decidieron que tenían que hacer su propia revista, ¿no? Este es el primer artículo de la revista. Nos da un overview muy grande y muy bonito, no solo de los peádicos, sino de las aplicaciones. Entonces, la persona que entiende esto como que le ve aplicaciones a todo, ¿no? Entonces, se lo recomiendo para que ustedes lo lean. Hace la introducción y, bueno, algo de la teoría que voy a mencionar ahorita, pero sobre todo nos da una muestra muy amplia de todas las aplicaciones que se pueden como modelar con peádicos. ¿Listo? Y bueno, si se pone a revisar la bibliografía, hay muchos artículos y no solamente en esta revista, ¿no? No crea que es la única donde se publica. Entonces, aquí hay gente que publica mucho. Por ejemplo, Albeverio es la persona que ha estudiado mucho cómo la estructura ultramétrica de las proteínas se puede modelar por medio de los peádicos. ¿Listo? Krennikov es una persona que yo admiro mucho, publica mucho, es un investigador que ve peádicos en todas partes. Tiene un montón, creo que es Albeverio el que tiene más de 400 publicaciones, no todas en peádicos, ¿sí? Pero mi punto es que son investigadores de talla mundial que han trabajado mucho en otras cosas y pues en algún momento como que vieron en los peádicos potencial para resolver muchos problemas matemáticos. Hay artículos de biología, de psicología, de código genético, de física cuántica. Krennikov y Oleshko tienen un proyecto en México donde ellos trabajan en geofísica. Ellos están modelando la dinámica de los fluidos del petróleo, la capilaridad. Sus datos son tremendamente secretos, ellos no suenan nada de los datos, ellos hacen series de tiempo peádicas, pero no muestran los datos porque eso es un problema pues de las petroleras, tienen, ¿cómo se dice?, confidencialidad en todas esas, con todos los datos que manejan, pero ellos han estudiado mucho eso, ¿no? Y han hecho muchas publicaciones de eso. Krennikov ve peádicos en todo. Él trabaja en Suecia y él está modelando la dispersión del COVID-19. Entonces, ustedes saben que Suecia es un país donde las condiciones de las restricciones fueron más bien relajadas y bueno, él también hizo su estudio, dio su fórmula para mirar la probabilidad de transición del virus y bueno, tiene toda una teoría, aquí está el artículo, obviamente es un preprint, no está, bueno, todos los artículos de COVID-19 son como sin revisión todavía, ¿no? Muy exacta, muy precisa, pero pues él cree que también incluso esto se puede modelar, ¿no? Que para saltar de un lado al otro, pues el virus tiene que pasar ciertas barreras, y que todo eso lo puede modelar con un árbol como pues con una estructura jerárquica como la de Coupe. Bueno, también hay muchos libros publicados, ya no son solamente artículos, sino libros. Aquí tengo una lista de los más usuales.
o de los más usados cuando, pues para las personas que trabajamos en este tema, el libro de Albeverio, Krennikov y Shelkovic de toda la teoría de distribuciones p-ádicas. Trabaja mucho en wavelets también para las personas que estén interesadas en cosas más computacionales. El libro de Kochubey, que trabaja mucho sobre las ecuaciones estocásticas, ¿cierto? Él trabaja con los procesos de Markov, trabaja con problemas radiales, muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. Libro de Krennikov, Kostyrev y el profesor Zúñiga Galindo, también de ecuaciones ultramétricas, ¿cierto? Y el libro del profesor Zúñiga de ecuaciones pseudodiferenciales sobre espacios no arquimedianos. O sea que todo esto es para ver que se ha incrementado el número de publicaciones, no solamente artículos, sino también libros, y bueno, que que hay muchas cosas en la vida real que pues parece se pueden modelar con los p-ádicos. ¿Listo? Bueno, entonces, ya que estamos hablando de esto, pues yo también les voy a hacer publicidad, ¿no? Porque es que esta semana estamos en la octava Conferencia Internacional de Física Matemática y sus aplicaciones, todo sobre p-ádicos, ¿no? Entonces, quien está interesado, pues todavía está hasta el 28. Por ejemplo, mañana va a hablar Bolovic, que es quien les decía que inició la construcción de los p-ádicos en los años 80, o sea, es como, dijo mi esposo, es como el abuelito de todos en este caso. Entonces, pues todos invitados, si quieren, al final les paso el link para que lo revisen y bueno, se enteren un poquito más de todos estos temas, ¿no? De todo lo que se puede modelar con los p-ádicos. Bueno, y después de los avisos, entonces ahora sí, vamos como a la parte de las definiciones. Bueno, cuando uno tiene un número racional distinto de cero, ese número siempre lo puede escribir de esta forma, ¿cierto? P a la gamma multiplicado por A sobre B, donde A y B son enteros coprimos con P. O sea, yo ya le saqué todas las posibles potencias a P. Ese gamma puede ser positivo o negativo, lo importante es que es un entero, ¿cierto? Y uno define la norma de X como P a la menos gamma cuando lo tiene escrito de esa forma, ¿listo? Este numerito gamma, este número gamma, entonces se conoce como el orden p-ádico de X. ¿Listo? Lo que quiere decir esto es que entre más grande sea gamma, lo que quiere decir es que el X es divisible por potencias muy grandes de P, ¿cierto? Y entonces su norma va a ser muy pequeña. ¿Listo? Bueno, y también definimos la norma de cero como cero. Y en este caso, el orden p-ádico de cero lo definimos como más infinito. ¿Qué quiere decir? Que cero es divisible por potencias muy altas de P. ¿Listo? Entonces digamos que son dos definiciones que van de la mano, ¿no? El orden p-ádico o la evaluación p-ádica, como llaman en algunos libros, y la norma p-ádica. Bueno, entonces uno define esto y pues por supuesto tiene que ver que satisface las propiedades de norma. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues que esto sea mayor o igual que cero, ¿cierto? Que sea igual a cero si solamente si el número X es igual a cero, eso se cumple. Es multiplicativa, ¿cierto? Y además, pues la tercera propiedad para norma es que satisfaga la desigualdad del triángulo, ¿cierto? La norma de la suma es menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Y esto pues se tiene, pero se tiene una desigualdad más fuerte, que es esta que tenemos acá. La norma de X más Y, la norma p-ádica, es menor o igual que el máximo de las dos normas. ¿Sí? Entonces, esta desigualdad, que se conoce como desigualdad ultramétrica, es más fuerte que la desigualdad del triángulo. ¿Listo? A veces también se le llama desigualdad triangular fuerte. Bueno, y la igualdad acá se tiene cuando los dos valores son distintos. Cuando los dos valores son distintos, entonces la norma de la suma es exactamente igual al máximo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir que una norma es no arquimediana cuando satisface esta desigualdad. ¿Listo? Bueno, y una propiedad importante, no sé si ahí se ve completo, una propiedad importante de una norma no arquimediana es que cuando yo le calculo la norma a un número natural, me da menor o igual que 1. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la norma de n, la norma p-ádica, pues el n yo lo puedo escribir como 1 más 1 más 1 más 1, n veces,
y entonces esto va a ser menor o igual que el máximo de las normas, ¿cierto? Pero como todas son iguales a 1, entonces esto va a ser menor o igual que 1. ¿Listo? Entonces ya uno empieza a ver diferencias con el espacio, con el campo de los números reales. Bueno, ya había dicho que el completamiento de Q con respecto a esta norma se conoce como campo de los números peádicos y nosotros lo denotamos como Q sub P, QP. Bueno, cuando yo tengo entonces un número peádico diferente de 0, yo lo puedo escribir de esta forma, ¿cierto? ¿Qué tengo acá? Puse una potencia de P, donde el gamma es el mismo orden de X, ¿cierto? Y aquí tengo una suma infinita, ¿listo? Tengo todas las potencias de P, yo empecé aquí con la potencia 0, tengo un X0, X1 por P, X2 por P al cuadrado, etcétera. Condición, todos estos X, pues son números que están entre 1 y P menos 1, entre 0 y P menos 1, ¿sí? Incluyendo el 0 y P menos 1. Y este de acá, pues va a ser diferente de 0, ¿sí? Digamos que le factoricé lo que más se podía acá, ¿listo? Pero este gamma, pues puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? De todas formas, cuando yo escriba el X así, pues la norma de ese X va a ser igual a P a la menos gamma, como había dicho antes, ¿listo? O sea, esta serie converge en la norma peádica y converge a este valor, ¿listo? A P a la menos gamma. Bueno, hay otro numerito, cuando yo tengo un número X, entonces lo puedo escribir de esta forma, ¿no? X sub 0 más un X1P más X2P al cuadrado y etcétera, ¿cierto? Y puedo poner infinitas potencias positivas de P, pero también puedo poner potencias negativas, ¿cierto? X menos 1 sobre P, X menos 2, unos coeficientes sobre P al cuadrado y etcétera, pero acá sí le voy a acotar, ¿no? Acá la voy a poner finito, hasta un X, digamos, menos K sobre P a la K. Entonces supongamos que este es el X, me quedó muy feo. Bueno, supongamos que este es el X. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es tomar esta parte, hasta acá. Como cuando uno tiene una serie de Laurent y se queda con la parte donde están los denominadores, ¿cierto? Toda esta parte de acá y a esto lo llamamos la parte fraccionaria de un número PI. ¿Listo? Que es pues más o menos lo que dice acá. ¿Listo? Ahora, si el orden pedádico es positivo o cero, lo que significa es que el número empieza acá, ¿cierto? Empieza en X0 o de hecho puede empezar más adelante. O sea que no tiene potencias negativas de P, sino potencias positivas únicamente. ¿Listo? Entonces la parte fraccionaria va a ser 0. Pero cuando el número sí tiene estas potencias negativas, entonces esto de acá es lo que se conoce como parte fraccionaria. ¿Listo? Y vamos a usar esta definición más adelante. La parte fraccionaria de 0 es 0. Bueno, con el conjunto QP, entonces es un campo, definimos las operaciones de suma y multiplicación y podemos escoger unos conjuntos. ¿Cuáles son esos conjuntos? El conjunto de todos los números de QP que tengan norma menor o igual que 1. A este le llamamos ZP. Es como la bola unitaria. ¿Listo? Los que tienen norma menor o igual que 1 es un subanillo local de QP. Es llamado el anillo de los enteros peádicos. También puedo trabajar con el anillo de las unidades de ZP, con el conjunto de las unidades de ZP, los que tienen norma exactamente igual a 1. Y bueno, depende por dónde quiera ir uno, ¿no? Como qué camino quiera tomar. Si se va por el lado de la teoría de números, entonces le van a interesar mucho estos conjuntos, ¿cierto? Que son anillos, que puedo formar los campos cocientes, etcétera. Si se va por el lado de las ecuaciones, entonces pues digamos que utiliza estos conjuntos cuando va a hacer integración, por ejemplo, pero ya la parte de las congruencias, de los residuos, entonces eso como que queda de lado. O sea, la teoría de peádicos es muy bonita porque uno revuelve muchas cosas. Uno revuelve teoría de números, uno revuelve cosas de álgebra, de anillos, estructuras y también cosas de análisis, porque más adelante vamos a hacer análisis armónico, vamos a definir la integral, vamos a usar teorema de convergencia dominada de Lebesgue, por ejemplo, ¿sí? Muchos resultados de teoría de la medida, entonces se van revolviendo muchas cosas. Bueno, a QP también le podemos asignar una distancia, ¿cierto? Ya que tenemos la norma, entonces le asignamos la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entonces más bien tenemos acá un espacio métrico.
Uno puede verificar todas las propiedades y resulta que este es un espacio métrico completo. ¿Listo? Y como es un espacio métrico, entonces yo puedo definir la bola y la esfera. En este caso, ¿cómo voy a definir las bolas? Entonces, voy a tomar todos los X, la bola con centro en A, es el conjunto de todos los X, tales que su distancia a X es menor o igual que una potencia de P. ¿Listo? Yo le puse aquí R, pero en realidad es una potencia de P, porque todas las distancias, o sea, aquí como que todo esto se vuelve algo discreto, ¿no? Solamente estoy trabajando con potencias de P. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de definir la bola. Uno la define como la bola abierta, pero después se va a dar cuenta que es tanto abierta como cerrada. ¿Listo? Entonces, aquí también se cumple el teorema de Heine-Borel que dice que compacto sí, solamente sí, abierto, ¿qué? Cerrado y acotado. ¿Listo? Entonces, tengo acá unos primeros conjuntos, que son las bolas abiertas, que además son cerradas. También me interesan, para la teoría de la integración, me interesan las esferas, solamente como tomar los cascarones, donde se tiene aquí la igualdad, donde la distancia no es menor o igual, sino exactamente igual a una potencia de P. ¿Listo? Bueno, solo con estas definiciones, entonces uno puede probar todas estas propiedades de Coupé, propiedades topológicas que lo hacen de Coupé un espacio muy diferente al de los números reales y pues muy bonito, ¿no? Que al comienzo como que es un poco esotérico, decía un profesor, cosas muy raras acá, pero pues ya después se va uno como dando cuenta por qué o para qué, cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, pues primera propiedad, tanto las bolas como las esferas son abiertos y cerrados en Coupé. Cada punto de una bola es su centro. Cada punto de una bola es el centro. Dos bolas en Coupé o son disyuntas o una está contenida en la otra. ¿Listo? Entonces no pasa lo que pasa con los números reales, que yo puedo hacer intersecciones de esto. No, esto no pasa acá. O las dos bolas están separadas o una tiene que estar metida dentro de la otra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una representación de Z3. Esta es la bola unitaria de Z3, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hay en Z3? Lo que veríamos topológicamente sería como tres bolas, ¿cierto? Cada una disyuntas, pues una de la otra. Y en cada una de las bolas, pues veríamos las tres bolas más pequeñitas, ¿cierto? Esto es como si estuviera tomando aquí P a la menos 1, luego P a la menos 2, luego P a la menos 3, etcétera, ¿no? Como si yo tuviera acá los residuos, también lo puedo pensar. Cuando uno trabaja en Z3, entonces estos son los que tienen residuo 0, estos son los que tienen residuo 1 y estos son los que tienen residuo 2, ¿cierto? También lo puedo pensar desde el árbol. Entonces yo puedo ver un punto de estos como que tiene, como que lo escribo así, un x0 más un x1 por 3 más un x1 por 3 al cuadrado, entonces voy, dependiendo del punto en el que yo esté mirando, pues miro a ver, digamos, esta sería la rama del 0, la del 1 y la del 2, ¿cierto? Entonces 0, 1, 2 y pues dependiendo de en qué punto estoy tomando, entonces voy a tener así la representación en términos de potencias de P. ¿Sí? Y los XY pues solamente pueden tomar estos valores en este caso, 0, 1, 2. Normalmente pues desde 0 hasta P-1. ¿Listo? O sea que todo lo que tenga esta estructura como de árbol, como de fractal, entre comillas, como algo jerárquico, entonces podría eventualmente ser modelado por Coupé. ¿Listo? Bueno. También podemos definir el espacio n-dimensional como n copias de Coupé. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a definir la norma para un X que esté ahí en QPN. ¿Cómo la defino? Pues tomo las normas, la norma periódica de cada una de sus componentes y calculo el máximo. ¿Listo? Con esa definición de norma, entonces este espacio cumple las mismas propiedades que tiene QP. O sea que ir una dimensión o más dimensiones arriba, no, digamos que no altera como la estructura grande, ¿no? Todo más o menos se conserva. Las integrales pues sí son ligeramente diferentes, pero muy parecidas. Se define la bola de esta forma, o sea, de la misma forma, solo que ahora estoy tomando la norma en el espacio n-dimensional. Entonces, que la distancia desde X hasta A sea menor o igual que P a la R. Y lo primero que uno puede verificar es que esta bola, con esta definición que tengo acá, es el producto de las bolas unidimensionales centradas cada una en la correspondiente coordenada del punto centro de la bola.
¿Listo? Entonces uno puede copiar todo lo que hace en QP, lo puede copiar a QPN. ¿Listo? Y casi todo funciona de la misma manera. Algunos índices, algunas potencias pues cambiarán, pero en general es más o menos lo mismo. Entonces, en adelante pues yo trabajo siempre con QPN y cuando sea necesario que n sea igual a 1, pues se devuelve. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No de mi parte, Janet. Laura. Hola, yo tengo una pregunta y es que me recordó la topología de ese espacio, me recordó un poco a la topología del espacio de Ver y del espacio de Cantor, como qué tan parecidos son. Sí, uno puede hacer como hacer una función y ver esto como un espacio de Cantor, como un fractal. Entonces, la topología es muy parecida, muy, muy parecida. Pero son homeomorfos o... Sí, sí, Ah, listo. se Gracias. puede buscar el homeomorfismo. En el libro de Katok, de Svetlana Katok, hace una comparación muy bonita de reales con periódicos y ahí encuentras el homeomorfismo. Ah, listo, gracias. ¿Listo? El de Katok. Bueno. Como QP, como QP es un grupo conmutativo localmente compacto con respecto a la adición, entonces hay un teorema de teoría de la medida que dice que ese grupo tiene una medida de Haar positiva, ¿cierto? Que es invariante bajo traslaciones. Y esa es la medida que nosotros consideramos para hacer integración. Y la normalizamos para que sea única. Entonces, ¿cómo la normalizamos? Diciendo que este conjunto ZP tiene medida 1, que cuando yo hago la integral sobre ZP con respecto a esta medida, esa medida, sí, esa integral es 1. Entonces, uno la normaliza y así obtiene que esa medida es única y con esta medida es que vamos a, a trabajar, a hacer integración. Bueno, hay una conexión muy importante entre las estructuras aditiva y multiplicativa. Y acá es importante también decir que este es un grupo conmutativo localmente compacto con respecto a la adición. Y entonces esa medida es con respecto a la adición. Si uno quiere pensar en la estructura multiplicativa, entonces tiene que buscar la otra medida que funciona, porque no es la misma. ¿Sí? Sí existe y todo, pero no es la misma. Entonces nosotros nos quedamos acá con la de la aditiva. Pero una propiedad muy importante es que yo puedo relacionar las estructuras aditiva y multiplicativa por medio de esto que tengo acá. Esto me sirve mucho para hacer el cambio de variables, porque cuando yo voy a hacer integración, normalmente se hace un cambio de variables procurando que las integrales, digamos, que una integral de QP me quede en términos de una integral de ZP o de alguna bola o alguna esfera, y entonces habrá que hacer un cambio de variable. Pero ese cambio de variable se ajusta con esto, como entre comillas la derivada interna que sale acá, ¿cierto? Pero sale en norma peádica. ¿Listo? Ya les voy a dar ejemplos de integración para que miremos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer la integral, voy a calcular el volumen de una bola. El volumen de una bola de radio P a la gamma. ¿Listo? Que es precisamente P a la gamma, ¿no? Lo que uno esperaría. Bueno, entonces, ¿qué es P a la gamma? ¿Cuáles son los elementos de B a la gamma, de la bola B gamma? Son todos los elementos que están escritos así. P a la menos gamma por Z, donde Z está en ZP. ¿Por qué esto es cierto? Porque mire, si yo le calculo la norma a un elemento de estos, entonces la norma peádica va a ser exactamente igual a P a la, espere, que me quedó muy pequeño acá. La norma de P a la menos gamma Z, la norma peádica va a ser la norma de P a la menos gamma por la norma de Z, por la propiedad multiplicativa. Pero la norma de P a la menos gamma es precisamente P a la gamma. Y la norma de Z, como yo puse Z acá en ZP, este es el que tiene, son todos los elementos que tienen norma menor o igual que 1. Entonces, finalmente esto es menor o igual que 1. Quiere decir que cualquier elemento de esta forma tiene norma menor o igual que P a la gamma. O sea, son los que están aquí en esta bola, ¿sí? O sea, los puedo escribir de esta forma. Entonces, el cambio de variable que se hace acá es precisamente este. Que esta X, con respecto a la cual estoy integrando, yo la puedo escribir como P a la menos gamma por Y.
pero el chiste es que este y yo lo voy a tomar en ZP para que la integral ahora me quede en ZP. Entonces me paso de la bola al de las unidades, a la bola unitaria. ¿Listo? Porque sé cuál es el volumen de la bola unitaria. Ahora, cuando yo hago el cambio de variable, entonces tengo que mirar qué pasa con el diferencial. Pero lo que les decía ahorita, que me relaciona las dos propiedades, las dos estructuras, la multiplicativa y la aditiva, es que esto me sale acá, pero en norma. Entonces, la norma de esto es precisamente P a la gamma. Y como esto ya no depende de X, entonces esto es una constante, sale acá y pues me quedó finalmente esta. Como nosotros normalizamos la medida de Hadar para que esto sea 1, entonces yo ya sé, pues cuánto me da esto. Esto me da P a la gamma por 1, esto es P a la gamma. Entonces, realmente los cambios de variable que se hacen acá, pues son más bien sencillos. A veces las integrales no son tan sencillas y hay que usar muchas sumas, ¿no? Formulitas por ahí de series. Pero en general las integrales pues tienen cambios de variables como esto, ¿listo? Entonces el volumen de la bola de radio P a la gamma es precisamente P a la gamma. Entonces esa es una primera integral que pues necesita uno hacer. La segunda integral es tomando la esfera, pero la esfera, ¿quiénes están en la esfera? Entonces, la esfera S gamma son los X, tales que, digamos que estas concentro en el 0, ¿no? La norma peádica, bueno, aquí nosotros usamos notación de doble rayita para cuando estoy en QPN y una sola rayita para la norma cuando estamos en una dimensión, ¿listo? Que la norma sea exactamente igual a P a la gamma. Entonces uno puede ver esto como la bola de radio P a la gamma, quitándole la bola de radio P a la gamma menos 1, ¿cierto? Porque como las normas solamente toman valores potencias de P, entonces uno sí puede decir aquí cuál es el anterior. Entonces tomo todos los que tienen norma igual a P a la gamma y le quito las del anterior, los que tienen norma P a la gamma menos 1. Entonces, como yo puedo expresar esta esfera como esta diferencia de bolas, entonces yo puedo expresar la integral así. Y pues ya es muy sencillo porque la integral sobre esta bola, el volumen de esta bola es P a la gamma y el de esta va a ser P a la gamma menos 1. ¿Listo? Así que la integral o el volumen, mejor, de la esfera, pues va a ser este. P a la gamma multiplicado por 1 menos P a la menos 1. ¿Listo? Entonces, dos ejemplos muy sencillos para ver cómo se trabaja. Realmente, uno siempre quiere trabajar con las esferas, porque acá, el hecho de que un X esté acá, lo que significa es que la norma de X es exactamente igual a una potencia de P. Entonces, puede venir a reemplazar esa potencia, pues acá, o sea, en términos de P. Ya como que se deshace de la X y le queda en términos de P. ¿Listo? Sobre todo cuando hacemos integración, sobre todo QP. ¿Listo? Pero ya les muestro un ejemplo. Bueno, esto es más o menos claro. Bueno, acá hay unos cuantos ejercicios que yo los tenía por ahí listos, entonces para la persona que esté interesada, pues dice, bueno, puedo intentar hacer estos ejercicios que terminan en términos de series. ¿Listo? Bueno, por si alguien le interesa, le llama la atención, empezar a trabajar esto, lo primero es aprender a hacer integración pedádica. Yo tengo una pregunta de Janet. O sea, Dime. ese resultado de la 3, por ejemplo, eso es una serie, pero es una serie de números reales, ¿no? O sea, no es Sí, como las series de pedádicos. no, Listo. hay que hacer diferencia porque es que aquí uno puede trabajar con funciones que van de QP a QP, ¿sí? Ujú. Eso es una cosa, y otra que va de QP a los reales. Y cuando trabajamos con ecuaciones, pues por lo general nos quedamos con estas, ¿sí? Aquí es muy difícil. Acá yo recomiendo mucho ese libro porque este es muy bonito. Acá en el libro de Katok hay muchos ejemplos donde se trabajan con estas funciones y donde se hacen, por ejemplo, la función seno y trabaja ahí de QP y bueno, hace muchas cosas, pero realmente estas no son las que usamos en las ecuaciones, porque sobre todo tenemos que usar muchos teoremas fuertes que se pueden usar sobre los reales, ¿sí? O bueno, sí, más bien su imagen, necesitamos que las funciones o la imagen de las funciones pues satisfaga ciertas condiciones. Entonces nos quedamos con las que van de QPNR. Vale. Bueno, en ese mismo orden, bueno, ahorita les digo. ¿Con qué funciones vamos a trabajar?
Vamos a trabajar con unas funciones complejo evaluadas, ¿cierto? O sea, funciones que van de QP, son de valor p-ádico, pero de variable, perdón, de variable p-ádica, pero de valor complejo. ¿Listo? Puede ser complejo o puede ser real. Hay mucha de la teoría que vale para números complejos, entonces pues uno puede quedar ahí o se baja a los números reales. Vamos a decir que una función es localmente constante si es constante sobre bolas. O sea, si yo la puedo, si es constante sobre pedacitos pequeñitos, ¿sí? Es como si yo tuviera la función definida acá en esta bola y digo, mire, es que aquí en este pedacito la función es constante y vale tanto, en este otro pedazo la función es constante y vale tanto, y en este otro es constante y vale tanto. Eso es una función localmente constante, ¿sí? ¿Cuál es la definición de esta? Que dado un x, exista un entero L, tal que cuando yo calcule la imagen, cuando yo haga una pequeña perturbación, o sea, en lugar de este x que tengo acá, tome este otro x, se haga una pequeña perturbación y lo pongo ahí. De todas formas, la imagen es la misma. ¿Listo? Y este L, pues es un L que depende de x. Ese L se conoce como el parámetro de constancia local. ¿Listo? Entonces, estas son las funciones que uno llama localmente constantes. Y además, si le pide a esas funciones que tengan soporte compacto, entonces estas son las que uno conoce como las funciones de prueba y estas son las con las que uno se queda acá, ¿no? En los reales es como estas funciones que decaen rápidamente o que son cero, bueno, lo mismo, ¿no? Que tienen soporte compacto, que fuera de cierto conjunto se anula. Entonces nosotros siempre, digamos que ese es el conjunto con el que uno trabaja, lo llama el espacio de Bruhat-Schwarz o el espacio de funciones de prueba, que sean así, localmente constantes y además de soporte compacto. Y se necesita muchas veces trabajar en este espacio. De hecho, trabajamos con estas y las distribuciones que se definen sobre este espacio. Hay otros espacios, ¿no? Se trabaja también con los LP, por ejemplo, con las funciones que son continuas, que son continuas y de rápido decaimiento, también trabajamos acá. Bueno, hay un montón de espacios de Sobolev también se definen acá, pues depende de lo que uno esté haciendo, ¿no? Depende con lo que esté trabajando. Como ejemplos de funciones que son localmente constantes y además son de soporte compacto, pues tenemos la función característica de ZPN, 1 dentro del conjunto y 0 afuera, y le puede hacer modificaciones a esta función, ¿no? Esta omega es la que vale 1 por dentro del conjunto y 0 afuera. Entonces, finalmente esto, la función característica de ZP, pues es 1 si X pertenece a ZP y 0 en otro caso, ¿cierto? Y le puedo hacer una modificación y decir que esta f de X es el valor absoluto p-ádico si el valor absoluto es menor o igual que p a la menos gamma, ¿cierto? Y 0 en cualquier otro caso. Y entonces puede mostrar que estas funciones son ejemplos, son localmente constantes y además pues tiene soporte compacto, ¿no? Y esto acá es más claro, porque me está diciendo que solamente que por fuera de este conjunto, pues es 0. ¿Listo? Entonces muchas de las funciones con las que trabajamos también se escriben en términos de la función característica. Bueno. Aquí tengo la de la bola unitaria, la de la bola con centro en A y radio P a la L. ¿Listo? Entonces, en muchos libros la llaman así, delta L mayúscula, o en términos, la omega siempre es la función característica, pero esta, ¿no? La del intervalo 0,1. Entonces, yo la puedo escribir de esta forma. Y lo mismo, funciona para QPN o para QP. ¿Listo? Esta es localmente constante y su soporte, pues, es precisamente la bola en la que está definida. Bueno, yo estoy dando muchas definiciones y sé que de pronto como que les aburre porque no he llegado, todavía no he dicho que es el operador de Tableson y ya se nos está acortando el tiempo, pero es que es muy difícil introducir un concepto si no digo pues muchas de las cosas, ¿no? Sobre todo porque no sé si ya todo el mundo sabe aquí de p-ádicos o más bien no, ¿no? Pero no se me afane, que esto es bonito. Antes de definir la transformada de Fourier, mire, ¿cómo se define la transformada de Fourier? Es que me voy a adelantar mucho. ¿Cómo se define la transformada de Fourier en el caso real?
Uno toma una función, seguro esto lo han hecho todos, uno toma una función, la multiplica por una exponencial, ¿cierto? Y hace integración sobre todos los números reales. Entonces, nosotros no tenemos esto tal cual, pero podemos definir una función que se llama un carácter aditivo, que se parece a la función exponencial. Y ese carácter lo vamos a necesitar para poder definir la transformada de Fourier. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es un carácter aditivo? Un carácter aditivo sobre QP es una función continua de variable pedádica de valor complejo, ¿cierto? Que satisface estas dos condiciones. Cuando usted le calcula la norma sobre todos los complejos, eso es 1. Y además transforma sumas en productos. Este es un carácter aditivo. También existen caracteres multiplicativos, pero eso, bueno, para otra cosa. Y lo interesante de un carácter aditivo es que yo siempre lo voy a poder expresar en términos de que este trabaja con la exponencial. ¿Pero qué es esta exponencial? Bueno, la de siempre, ¿no? Era la 2pi, pero esto que tengo acá es precisamente la parte fraccionaria que definimos hace un rato, que le dije que era como tomar la parte de la serie de Logan donde están las fracciones, ¿cierto? Entonces, esta es la parte fraccionaria. Y además, cuando hago si por X, esto es la forma bilineal, ¿no? Como el producto punto, cuando estoy trabajando en dimensión n, ¿sí? Coordenada, coordenada, ¿listo? Entonces, por eso es que hay que dar tantas definiciones una después de la otra, ¿no? Pero lo importante es que cualquier carácter se puede expresar en términos de este, ¿listo? Entonces, uno se queda con este y con este, a partir de este es que define la transformada de Fourier, ¿listo? Bueno, vamos a tratar esto. Trabajamos con funciones de prueba y con distribuciones. Entonces, ¿qué es una distribución? Pues es un funcional lineal que actúa sobre funciones de prueba, ¿cierto? ¿Cómo actúa? Puede actuar por integración. La forma más fácil en la que actúa normalmente es integrando la f de x por la phi de x. ¿Listo? Bueno. Entonces, estas son las funciones generalizadas o distribuciones con las que trabajamos acá. Bueno, entonces, la forma, digamos, más sencilla de que una distribución actúe aquí sobre la phi es por integración, que yo puedo hacer la integral sobre todo el espacio QP del producto entre f y phi, ¿listo? Siendo phi una función de prueba. Para eso, ¿qué le pido? Bueno, le voy a pedir a la función f que sea localmente integrable, o sea, que sea integrable sobre conjuntos compactos, ¿cierto? Entonces usted me va a decir, pues que no hemos definido la integración sobre compactos, solamente la hicimos sobre la bola unitaria y sobre otras bolas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago una integral sobre un compacto? Un compacto yo lo puedo meter sobre una bola o lo puedo escribir como una unión de esferas. Perdón. Entonces, cuando yo quiera hacer la integral sobre ese compacto, lo que voy a hacer es hacer la integral sobre cada una de las esferas, y después hago la suma. Y esa suma, pues, puede ser finita o infinita, ¿no? Normalmente será infinita, bueno, dependiendo de cómo esté definido el conjunto. Pero pues entonces esto se va a transformar en una serie. Entonces, cuando yo haga la integral, digamos que me va a quedar en términos de P o potencias de P. Y luego esta suma, pues voy a tener que mirar si es una geométrica o qué clase de serie es. ¿Listo? Y lo mismo para QP. Cuando yo haga integral sobre QP, de una cierta función, entonces lo que voy a hacer es integral sobre cada una de las esferas y luego voy a poner a variar a gamma. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta más infinito, o sea, todas. ¿Listo? A veces converge, a veces no converge o le toca a uno poner condiciones, ¿no? Pero pues por eso es que es como importante aprender toda esta parte de la integración sobre las esferas y bueno, y ya a medida que uno va trabajando con un operador y va creciendo el nivel, pues se va enfrentando también a sumas más complicadas. Normalmente la geométrica funciona, pero pues a veces le toca usar unas otras herramientas, ¿no? Bueno, una distribución que aparece aquí también es la delta de Dirac. ¿Cómo actúa? Esta actúa diferente. La delta, actuando sobre una función de prueba phi, lo que hace es evaluar esa función en el cero. ¿Listo? Para cualquier función de prueba. Bueno, y podemos definir ahí más operadores, ¿no? Pero para no hacerlo muy largo, entonces pasemos a la transformada de Fourier. ¿Cómo es que hace uno transformada de Fourier?
función, exponencial, integral. Entonces copiemos eso. ¿Cómo la voy a copiar? La voy a copiar así. Función, ya no exponencial, sino carácter, ¿cierto? Como ese es el carácter, como cualquier carácter se puede expresar en términos del que definí anteriormente con la exponencial, entonces tomamos ese. ¿Listo? Ese es el que uno siempre toma. No es cualquiera, sino ese, precisamente. Entonces, función, multiplico por el carácter e integral. ¿Listo? Lo que pasa es que la integral es sobre todo QP. ¿Listo? Esta de acá, pues es esta forma bilineal. Hacer producto punto entre esos para que me quede como en una dimensión, ¿no? Estos, tanto el sí como el x están en dimensión n, pero cuando yo hago este producto me queda en una dimensión para poder usar este de acá. ¿Listo? Bueno. Transformada inversa, lo mismo que la transformada inversa para reales. ¿Cuál es la diferencia? Este signo, ¿cierto? Que aquí esta es positiva y en la transformada normal, digamos, es negativa. Entonces, lo mismo. Función, carácter, pero sin signo e integración. ¿Listo? Bueno, y así definida, todo funciona perfecto. ¿Listo? O sea, esta es realmente la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es un isomorfismo lineal sobre el conjunto, sobre el espacio de las funciones de prueba y además satisface una fórmula de inversión como la que nosotros tenemos en el caso real. O sea, todo funciona perfecto con esta transformada de Fourier. Bueno, ejemplos. Entonces uno puede intentar hacer las integrales, ¿cierto? La transformada de Fourier de una función característica es la misma función característica. La delta va a la función 1 por la transformada de Fourier y la 1 va a la función delta por la transformada de Fourier. Y bueno, puede empezar a hacer, a inventar diferentes tipos de funciones y empezar a calcular su transformada, ¿no? Hay un libro de Vladimirov que se llama Tablas de integrales y el libro completo es hacer integrales. Haga cuenta un Shaun de esos de cálculo mi integral, pero este es de pedádicos. Entonces hay un montón de funciones a las que le puedes calcular pues las integrales o las transformadas de Fourier. Interesante que la transformada de Fourier funciona muy bien con la convolución y el producto. Y esto ayuda mucho en la solución de ecuaciones. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo tenga una ecuación, de pronto se pueda expresar en términos de la convolución y entonces la transformada de Fourier me ayuda a resolverla. Porque transforma convoluciones en productos. ¿Listo? Bueno, la convolución hay que definirla. Lo que pasa es que es una cadena ahí. La convolución se define en términos del producto directo y el producto directo se define en términos de otros productos. Pero digamos que eso es como la parte más interesante, ¿no? Que transforma convolución en producto. Bajo ciertas condiciones, ¿no? Todo esto tiene muchas cosas que verificar antes. Bueno, entonces, ¿para qué definió la transformada de Fourier? Como yo tengo funciones, como yo estoy trabajando con funciones de QPN en C, yo no puedo hacer cociente de derivadas para definir cociente de diferencias para definir la derivada. ¿Sí? Me toca inventarme otra cosa. Entonces, como la mayoría de cosas se hacen análogos o copiando un poco el caso real, pues entonces hay una forma de definir la derivada usando la transformada de Fourier. ¿Cierto? Que es esta que tenemos acá. La transformada de Fourier de la derivada. Entonces, en el caso real, toma la función, que en este caso es la derivada, multiplica por la exponencial e integra. A estas funciones le pide que decaigan rápidamente, ¿no? Que al infinito se hagan cero. Entonces, uno aplica integración por partes, aquí evalúa, y bueno, como esta es suficientemente pequeña, digamos, hacia infinito, hacia menos infinito, entonces no tiene ningún problema y esto se va. Y me queda precisamente esto que tengo acá, únicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedó? Que esta integral de acá, yo la puedo ver como la transformada de Fourier de la f. Esta tiene el signo negativo, pero la que está aquí ahora es la f. Entonces, yo la puedo escribir así. Y entonces digo, bueno, voy a quitar este símbolo de transformada y lo voy a poner aquí con transformada inversa. Entonces, ¿cómo me quedó esto? Me quedó transformada de Fourier, multiplique por alguna cosa, ¿cierto? Y luego transformada inversa. ¿Listo? Y así es como vamos a definir los operadores pseudodiferenciales. No hay derivada en QP,
¿sí? Hay derivadas, cuando ustedes vean las ecuaciones, son derivadas temporales con respecto al tiempo, pero cuando hablan de derivación con respecto a la X, no es realmente derivación, es un operador pseudodiferencial lo que aparece acá, ¿listo? Entonces, ¿cómo definimos el operador pseudodiferencial? Este operador se llama f y lo voy a aplicar en una función phi, que es una función de prueba. ¿Cómo aplica? Transformada de Fourier, que ya la tengo, multiplico por algo que se conoce como el símbolo del operador y luego transformada inversa. ¿Listo? ¿Qué es ese símbolo del operador? Tome una función que sea de variable PI. Claro, no cualquiera es fácil, no cualquiera le sirve, ¿listo? Pero es eso. Es una función que tiene variable peádica, tiene valor peádico, usted le calcula la norma peádica de esto, y bueno, en este caso lo tengo aquí con la notación de elevar a la potencia alfa porque se usa en todas partes. El primero de estos operadores es el operador de Vladimírov, se conoce como operador fraccional de Vladimírov, y era como la derivada fraccional, se llamaba así, o le decían así. ¿Cuál es la forma más sencilla de esta función que teníamos ahí, f de zeta? Pues que sea la norma de zeta elevada a una potencia alfa, ¿sí? Entonces, toma la función, yo estoy usando varias notaciones acá para lo mismo, ¿no? Toma la función, le calcula su transformada de Fourier, ¿cierto? Normalmente la función está escrita en la variable x, entonces esta notación es muy buena porque le dice a uno que se está cambiando de variable, que pasó a la variable zeta, y multiplica por una función, que en este caso es la norma de zeta, la norma peádica, que le da una potencia alfa, y después a todo esto le calcula transformada inversa y se devuelve a la variable x, y ese es el operador, ¿listo? Este es el operador de Vladimírov, está definido en el libro de Vladimírov, que es con donde más o menos se empieza toda esta teoría de los números peádicos, y él hace también todo el estudio, digamos, espectral, haya valores propios, mira a ver si estos operadores tienen inverso, se hace una cantidad de trabajo alrededor de este operador, ahí ya en ese libro. Y la versión n-dimensional del operador de Vladimírov se conoce como el operador de Teilis. ¿Listo? Entonces, este es el operador con el que yo quiero trabajar, o bueno, el que quiero generalizar. ¿Listo? Es exactamente igual. Transformada de Fourier de la función, multiplica por esto norma peádica de psi elevada a una potencia alfa. Lo que pasa es que ahora, pues estoy en dimensión n, ¿cierto? Y después transformada inversa. Pero además, este operador se puede definir no solo para funciones de prueba, sino para distribuciones. ¿Listo? Y este, pues es el operador de Taibleson y bueno, se maneja, se intenta resolver las ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer con ese operador? Pues empieza a mirar, a estudiar las ecuaciones pseudodiferenciales. Acá, ¿qué tengo? Derivada temporal, derivada con respecto al tiempo. Normalmente estas funciones dependen de x, que es la variable peádica, y t, que es la variable temporal, ¿cierto? Entonces, esta es derivada con respecto al tiempo. Operador de Taibleson, si quiere con una constante acá, igual a 0, ¿listo? Y pone una condición inicial. ¿Listo? Pone una condición inicial, entonces hay que ver si esta función es una función de prueba o qué otras condiciones satisface. Este es el problema más sencillo, el problema homogéneo, pero después le puede poner aquí otra cosa, ¿no? Después le puede poner aquí una función que sea una g, también de variable, donde x sea peádica y t sea un número real, entonces resuelve el problema no homogéneo. O el que nos interesó en este momento, un problema semilineal. ¿Cierto? Toma una función u que tiene variables xt, peádica y real, y aparte toma una función f que va de r en r, ¿cierto? Entonces, esto como es real, esto lo toma real y toma f una función de r en r, y también se puede resolver este problema, ¿listo? Bueno, cuando uno resuelve el problema homogéneo, el primero que está aquí escrito, pues entonces ya toda la teoría, digamos, que está hecha para ese operador. Esta es la solución fundamental. Tiene un montón de propiedades. También tiene, se puede ver como un proceso de Markov, es positiva. La integral sobre todo, la integral de esta sobre todo QP es 1. Entonces parece una medida de probabilidad. Bueno, tiene propiedades de semigrupo, etcétera. O sea, un estudio muy riguroso de esta función. Para eso hay que saber
hay que poder usar los teoremas fuertes, por ejemplo, el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, y para eso pues uno necesita que se satisfagan todas las hipótesis del teorema. Entonces, bueno, ahí hay una cantidad de cuentas que hay que hacer, de integrales y de cotas que hay que buscar cuando se trabaja con esto. ¿Listo? Bueno, una generalización a esto, a este operador, es tomar este símbolo. Es tomar este símbolo. Tome D1 y D2, dos números naturales en esta relación, ¿cierto? Y en lugar de tomar solamente la norma p-ádica elevada a una potencia de 1, tome también la norma elevada a otra potencia de 2 y calcule el máximo. Y ese máximo lo eleva a la alfa. Entonces, esto me generaliza al operador de Taylor, porque cuando yo escojo D1 igual a D2, entonces pues estas dos cosas son iguales, el máximo es ese mismo y me quedó elevado a la alfa. Pues con otro exponente, ¿no? Pero es una generalización de ese operador, ¿listo? Y con esto se puede hacer toda la teoría, pero la teoría que nosotros hicimos no fue diciendo esta es la solución y voy a probar todas las desigualdades y todas las cuotas, todas las estimaciones para poder verificar a mano que sí es solución, sino que usamos teoría de semigrupos. Entonces, para usar teoría de semigrupos, se ahorra uno muchas cuentas, ¿sí? O sea, cuentas de hacer las integrales y las sumas y las series, pero pues tiene que probar otras, ¿no? Que se cumplen las condiciones de los teoremas para poder aplicarlos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el operador que nosotros definimos? El operador que definimos, tal vez así. Pusimos el A de 1 de 2 a la alfa aquí abajo y aquí arriba phi de x más y menos phi de x. Entonces, así definido, yo puedo decir, bueno, cuando de 1 es de 2, entonces ese operador se escribe así y aquí me apareció el de Taylor, con otro exponente diferente, pero ahí apareció. Entonces, es una generalización de este operador, salvo por una constante, ¿listo? De hecho, generaliza otros operadores. Cuando nosotros trabajamos con el de Bessel y con el de Bessel, digamos. Entonces también generaliza eso, ¿no? Que me aparecen los kernels de Rice y el kernel de Bessel. Bueno, entonces definimos un cierto espacio en el que podemos trabajar, ¿cierto? Pero ¿cuál es la clave aquí? Que vamos a trabajar con funciones que sean Lipschitz. ¿Para qué? Para que el operador esté definido en este espacio y cuando trabaje con una función Lipschitz también me caiga en este espacio, ¿sí? Entonces, uno lo que muestra, hay dos cosas muy importantes. Primero, mostrar que este operador es un operador pseudodiferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo aplicar de la siguiente forma. Transformada de Fourier, símbolo y luego transformada inversa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos este símbolo? Bueno, pues hay que hacer unas cuentas larguísimas porque nosotros partimos nosotros partimos de la expresión que teníamos acá para el operador, ¿listo? Donde estaba aquí el A de 1 de 2 a la alfa. Pero a partir de ese, encontramos la transformada de Fourier de este y bueno, definimos este C de esta forma, ¿cierto? Y después mostramos quién es la transformada de Fourier de este, como que están ligadas una a la otra, ¿no? Pero con exponente, cambiando el exponente. O sea, la transformada de Fourier de A a la alfa, la transformada de Fourier de A a la alfa, A de 1 de 2, es precisamente C de 1 de 2, pero a la menos alfa. Entonces van ahí de la mano. ¿Listo? Eso me permite encontrar el símbolo del operador, que es esta expresión que yo tengo acá. Cuando empezamos a trabajar en esto, pensábamos que era solamente con el C, pero inevitablemente salió este término, ¿sí? Lo bueno es que sí coincide con el kernel de Rice y los kernels de Bessel que ya habíamos estudiado, o sea, realmente se necesita este término, ¿listo? Cuando yo tengo el operador pseudo diferencial, entonces puedo trabajar este problema, o sea, puedo trabajar el problema homogéneo, el no homogéneo y el semilineal, ¿listo? Y si yo le exijo a esta función f que sea una función Lipschitz, entonces puedo definir este operador que tengo acá, es pasar esto aquí a restar, ¿no? Cuando yo lo paso a restar, entonces el problema que me queda es du de t igual a este operador. Y para resolver ese problema tengo un teorema muy fuerte, que es el teorema de Cauchy-Lipschitz-Picard, que lo puedo aplicar en este espacio, que es un espacio de Banach, ¿sí?
y cumple todas las condiciones. Entonces, lo único que le tengo que pedir a la función es que sea Lipschitz y ahí ese problema tiene una única solución. No importa cuál sea el dato inicial que tome, siempre que lo tome en el mismo espacio. Entonces, bueno, con esto termino. Me disculpan que me pasé el tiempo, me pasé un poquito, pero es como un overview muy grande de cómo se maneja un poquito esto de las ecuaciones. Los espacios se pueden trabajar en estos espacios, en los espacios de Sobolev, en los LP, en espacios de Hilbert, o sea, hay una cantidad muy, muy grande de dónde escoger. ¿Listo? Y bueno, esto es grosso modo lo que se hace. Quería mostrar algunas cuanticas especiales, pero bueno, para otro día. Aquí está el artículo que les dije, que pues es de autoría de nosotros, de hecho con el profesor Oscar Casas, que antes pertenecía ahí a la Universidad de los Andes, y el profesor Leonardo Chacón de la Universidad Javeriana. Toda la teoría de grupos la hemos tomado de este libro, de la teoría de semigrupos. ¿Listo? Todas las definiciones y porque a veces cambia de un libro a otro, ¿no? Entonces hay que ser muy específico con todas esas definiciones y esas cuenticas. Y bueno, ahora sí, eso era todo. Muchas Muchas gracias. gracias, Janet. Bueno, muchas gracias, Janet, por la charla. ¿Alguien tiene preguntas? Cristian, adelante. Digo, David, perdón. Hola, sí, Cristian. Sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí. Vale. Pues muy chévere, primero que todo, muchas gracias. Muy interesante. Quería saber, porque según lo que entiendo, como la visión que nos mostraste sobre los números pedagógicos, es como replicar muchas cosas de análisis en varias diferenciales, como tomar distribuciones, operadores, entender muchas cosas. Quería saber si esto también se puede entender de una manera un poco más de la geometría algebraica, si hacen como cosas parecidas con esto, si digamos las derivadas se pueden entender como cuando uno lo hace con variedades y cosas de ese estilo, si hay esa otra perspectiva. Sí, sí, de hecho sí. Entonces yo les decía que una parte es como hacia la teoría de números, congruencias, ¿sí? Número de soluciones de ecuaciones, otra parte a las soluciones de las ecuaciones diferenciales, que fue lo que vimos hoy, y otra parte hacia la geometría algebraica. Entonces, desde ese lado, bueno, eso es tal vez para mí más abstracto. Cosas más fuertes como empiezan hablando de conos, de singularidades, eh, ¿cómo se llama? El poliedro de Newton, todas estas cositas, todo eso se puede ir pasando al campo de números pedagógicos y de hecho hay muchas cosas que se hacen desde la geometría algebraica. Si ustedes tienen tiempo de buscar el trabajo de Wilson Zúñiga, él ha hecho de todo pasando por los pedagógicos. Ahorita está trabajando en redes neuronales, por ejemplo, en teoría de grafos. Y todo eso lo hace combinando los pedagógicos. Entonces, sí hay que saber mucha, digamos, análisis funcional, teoría de la medida, si se quieren ir por el lado de la teoría de números, pues por el otro lado. Y si saben geometría algebraica, pues entonces ya pueden como abordar otro aspecto. Pero sí, no sé si de pronto, bueno, nosotros tenemos un seminario en la Universidad Nacional, yo sigo haciendo publicidad, ¿cierto? Ahí está el profesor Edwin León, quien, digamos, es también de nuestra misma escuela, pero él se fue más hacia la parte de la geometría algebraica, teorema de resolución de singularidades de Hironaka, toda esa parte así bien, bien fuerte, todo ese enfoque también se puede tomar. Entonces, si alguien está interesado, seguro que pues puede asistir al seminario y puede contactarse con él. Listo, gracias. Vale, Cristian. ¿Alguien más tiene preguntas por Janet? Yo tengo dos preguntas muy chiquitas. O sea, una es, o sea, tú estás considerando una versión generalizada del operador de Tableson, ¿cierto? Pero, ¿qué te motivó a considerar esa en específico? A tomar el máximo entre estas dos cosas y elevar la alfa y ya. Lo que pasa es que hay otro kernel que se llama el de Bessel, que toma el máximo entre 1 y la norma. Ok. Entonces, pues dijimos, tomemos el máximo entre dos normas a ver qué pasa, ¿no? De hecho, en la charla que hice ayer, me sugirieron tomar el mínimo.
Entonces, uno cree que el mínimo pues simplemente le va a invertir las cosas, pero parece que puede haber más cosas ahí de por medio que se pueden estudiar. Entonces, es como ir, pues lo que hacemos casi siempre es como tomar una ecuación e ir modificándola poco a poco a ver qué pasa, si se obtiene lo mismo, más general, igual de fácil o igual de difícil, o qué cosas nuevas van apareciendo ahí. Ok. Y al Y la puro otra, principio tú mencionaste la parte decimal de un número periódico, ¿cierto? Y eso me surgió, o sea, fraccionaria. la parte fraccionaria, sí, perdón. Pero entonces eso me hizo pensar, o sea, ¿será que hay posibilidad de considerar tal cosa como, no sé, números irracionales periódicos, números trascendentes periódicos? Y si fuera así, como, ¿sabes como cuáles son los problemas más famosos en esa área? Si de pronto los conoces. O sea, digamos así como uno, en los números reales hay muchos problemas de números que no se sabe si son trascendentes o no. ¿Sabes de algo Ujú. así en números periódicos? No, no he escuchado. Ok, bueno, vale. No, está. Bueno. Tal vez hay espacio para una última pregunta para Janet, si alguien quiere. Listo. Si no, pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias, Janet, por la charla tan informativa. Ujú. Em, y a todos ustedes los espero el próximo jueves. Vamos a tener una charla de la profesora Clara Aldana de la Universidad del Norte. Entonces, gracias, Janet, de nuevo por la charla y chao a todos. Bueno, muchas gracias, Darío, por la invitación y buenas tardes a todos. Hasta luego. Chao. Ok, hasta luego. Gracias, Janet. Chao. Chao, Chao, John. John.